Hola, gracias por sumarte al podcast Territorios Indígenas y Turismo. Pensemos juntos y juntas y construyamos en colectivo nuevos aportes para el empoderamiento indígena en América Latina y el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo más de Territorios Indígenas y Turismo. Este es el cuarto episodio. Si no han escuchado, si no han visto los anteriores, les invitamos a que lo hagan. Estoy como siempre con Jean-Philippe, mi nombre es Rubén Salinas, y hoy nos vamos a ir a México para conocer un poco más sobre la actualidad, los desafíos y lo que está pasando con el turismo indígena en ese país. Jean-Philippe, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Hola Rubén, hola Ricardo. Oye, tremendo invitado que tenemos el día de hoy, ¿ya? Ricardo Campos. Eh, ya nos conocemos con Ricardo hace un par de años. Un personaje increíble que ha estado trabajando durante muchos años ya y desde bien corta edad, ¿ah? Le tocó asumir una responsabilidad importante ahí en la red de turismo indígena de México, en RITA. Así que bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Jean-Philippe. Un gran saludo también, Rubén. Un gusto poder estar aquí y conversar con ustedes. El Genial. gusto es Oye, nuestro. sí, tremendo gusto. Miren, ¿les parece que vayamos inmediatamente a escudriñar ahí información que tiene Ricardo que puede compartir con todos los auditores? Ricardo, ¿cómo se concibe todo el turismo indígena? O si es que existe como tal en México. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Bueno, yo creo que el tema de turismo indígena como tal en México no es un tema que esté plenamente reconocido. Creo que se empezó a posicionar esto desde por ahí del 2007, más o menos, y un poquito colocando en las agendas de gobierno y un poco haciendo anécdota, era como decían, ¿qué es esto? Esto no existe. Lo que trabajamos es turismo de aventura, ecoturismo, etcétera, ¿no? Incluso hacer un poco de burla respecto al tema del concepto, ¿no? Ujú. Hemos venido trabajando muchos años con el tema y años después el propio gobierno empezó a hacer como a mencionarlo, ¿no? El turismo indígena que se trabaja en las zonas de Chiapas, el turismo indígena en la península de Yucatán, etcétera, ¿no? Pero sin embargo esto fue como interrumpido. Creo que en México más bien han empujado una visión como de los atributos del espacio o de los valores de uso que le pueden dar. Ecoturismo, decía, turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo cultural. Recién el año pasado están empujando mucho el tema de turismo rural, que nosotros creemos que es un concepto que no nos es propio. Creo que un poco por la conformación del país, donde nunca ha habido un reconocimiento pleno de los territorios indígenas, sino más bien como del reconocimiento a los territorios de núcleos agrarios, de núcleos campesinos, es que se ha visto mucho más esta tendencia de impulsar el visita a los pueblos de México, visita las zonas rurales mexicanas, pero nosotros hemos insistido mucho desde nuestra fundación en 2003 de que lo que trabajamos es turismo indígena, ¿no? Poniendo énfasis justamente en que son los propios pueblos, las propias comunidades quienes gestionan su patrimonio, quienes generamos esta interlocución en el acercamiento, en el día a día de las comunidades, ¿no? Y que la decisión, además de la distribución de los beneficios, pues cae justamente en las manos de quienes lo trabajan. Entonces, bueno, en México, por lo que yo sé, es que el turismo en territorios indígenas se concibe como un turismo de intereses especiales, al fin y al cabo, dentro de la estrategia o plan estratégico de México para el desarrollo turístico. Ahí tú me comentas si es así o no, Ricardo. Y hay una anécdota bien interesante, que esto lo hemos conversado, Ricardo, nosotros nos hemos reunido en Colombia, en algunas acciones en Colombia, ya dos veces, Ricardo. El año 2021 y ahora este año hace un par de meses atrás. Es un par de meses. Claro, y bueno, hemos conversado que
hay una acción bien clave que para mí es detonante de todo un proceso del turismo indígena a nivel mundial, que es el primer foro internacional de turismo indígena que se realiza en Oaxaca, en México, el año 2002. Y ese es el año del ecoturismo, ¿ya? El año internacional del ecoturismo, en donde se hace esta cumbre mundial en Quebec, en Canadá. Pero hay varios líderes indígenas que se organizaron e hicieron este foro en Oaxaca. Y yo he conversado con líderes, personas ya que son indígenas más, con mayor edad, y ellos me comentaban que justamente se hizo este evento para protestar en contra del ecoturismo, porque el ecoturismo en esos años tenía un auge tremendo, tremendo a nivel mundial, y los indígenas dijeron, bueno, ustedes hablan de ecoturismo, que claro, proviene de las áreas protegidas, pero todos sabemos que esas comunidades que nombra el ecoturismo, el 95%, 90-95% son comunidades indígenas, indígenas, Claro. la mayoría. Y entonces dijeron, bueno, ustedes hablan de ecoturismo, esto es greenwashing, porque nosotros no estamos recibiendo ningún beneficio. Y ese evento marca un antes y un después para todo el desarrollo del turismo indígena a nivel mundial, de acuerdo a mi punto de vista. A mí me ha tocado leer e investigar sobre ese tema. ¿Cómo lo ves tú, Incluso, Ricardo? Usted, perdón, ¿sí? no, que iba a sumar algo más a la conversa antes que largues directamente la pregunta, que incluso me parece que muchas iniciativas en México, por lo menos la percepción que yo tengo de haber estado y haber trabajado con diferentes experiencias, también se reconocen mucho más o usan más el título o la etiqueta de turismo comunitario que turismo indígena, siendo indígena, ¿no? Por lo menos cómo se autoperciben o cómo se autorreferencian, ¿no? Esas iniciativas, solamente ese aporte también. No sé si ibas a alargar Es, otra pregunta con respecto a esto, Jean-Philippe, o ahí mismo. no, dejemos que se explaye Ricardo. Es bien interesante la reflexión que plantean y es una cosa que estamos trabajando, reflexionando, discutiendo con los compañeros. A nosotros nos queda claro que el empuje que tiene el tema de turismo en México, la creación de un montón de asociaciones, surge como de un momento, una ola en el tema del turismo, ¿no? Creo que el 70-80% platicábamos que de todos los emprendimientos en el continente americano surgieron quizás entre el año 2000, 2002 al 2010 por mucho, ¿no? Y suena un poco crudo decirlo, ¿no? Que mencionaba este tema de greenwashing y encontrar alternativas conservacionistas. De repente era mucho más fácil decirle a los indígenas, hagan turismo, aquí hay un eje de financiamiento, que tenerlos en las dependencias protestando sobre sus derechos al territorio. Entonces nos tuvimos que hacer conscientes de que teníamos que agarrar la agenda, la oportunidad, pero desde nuestra reflexión propia, desde nuestros valores propios. Que el tema del turismo no era la panacea, no era el fin último de las cosas. En Rita concebimos al turismo como una estrategia para el desarrollo. Por supuesto que vemos una oportunidad para visibilizar lo que en los pueblos indígenas estamos haciendo en el día a día, en el mantenimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad. Creemos que es un mecanismo para sensibilizar a las personas justamente en el mantenimiento de nuestra naturaleza, en el combate contra el cambio climático, todos estos compromisos internacionales que hay en temas de biodiversidad, ¿no? Pero sí partimos de que no fue una inspiración tan genuina, ¿no? El impulso al tema del turismo en el continente, sino que hemos tenido que resignificar, reconceptualizar, reflexionar. Y otra parte que bien mencionas, tanto Jean-Philippe como Rubén, que es paradójico. Más o menos de las 50, 51 millones de indígenas que existen en el continente americano, 25 están en México, ¿no? Sin embargo, creo que esa misma conformación del Estado mexicano reconoció núcleos agrarios. Pues finalmente esta estrategia de a través de reconocimiento de núcleos agrarios, por un lado dio una serie de certezas en el tema de la posición de las tierras, los territorios, pero finalmente individualizó y fragmentó por otra parte.
Entonces la figura del campesino es la que gobierna, es la que ha emergido, ¿no? Y entonces, creo que también otro aspecto que es importante, que algunas de las dependencias federales en México, la misma Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, impulsaron proyectos, impulsaron programas donde lo que se empujó fue turismo comunitario o certificaciones ahora de pueblos mágicos. Entonces, el financiamiento ha dictado el decir quiénes somos, ¿no? Algunos compañeros que hicieron procesos autogestivos propios desde la identidad indígena. Después llegó el Estado mexicano y dijo, ok, te voy a apoyar con darte dotación de infraestructura, dotación de equipamiento, pero ahora te vas a llamar con el nombre del programa que yo tengo. Y por ejemplo, fue el ejemplo que les llamaron Turismo Alternativo en Zonas Indígenas. Entonces no deja de ser, Sí. de manera muy clara, una desposesión finalmente, que Mira, les cambien el chip a las comunidades para que terminen haciendo una actividad, y esa es la lucha de reconectarnos justamente de manera permanente. mira, disculpa que te interrumpa, es que no me aguanto, Ricardo, porque todo esto que tú comentas está clarísimo que todo es un proceso, o sea, es parte del proceso de colonización, fíjate, de asimilación, de que todos queden iguales, de que no haya diferencia. Lo que pasa es que todos los países lo han vivido y lo siguen viviendo de diferentes maneras. Y el turismo también ha aportado ese proceso. Entonces, justamente el turismo indígena como tal viene a cambiar ese paradigma, porque es el turismo hecho por las comunidades indígenas, por los pueblos indígenas, eh, y justamente son ustedes los que deciden cómo hacer el turismo en sus territorios y a través de esa actividad turística invocan sus derechos. Entonces, es distinto, es verlo desde el otro lado. No es simplemente trabajar de manera comunitaria, sino que es activar tus derechos. Tú decides cómo, cuándo, dónde, y si las agencias de gobierno quieren desarrollar el turismo en tu territorio, bueno, que te vayan a consultar. Si la cooperación internacional quiere desarrollar, bueno, vaya a consultar, no lleguen con programas hechos, porque eso nos sirve. De hecho, casi todos los proyectos que son ejecutados, desarrollados o pensados de esa manera, sin desarrollarlos en conjunto con las comunidades indígenas, fracasan. Hay muchos proyectos que han fracasado o que se acaba el dinero y ya está, se acabó todo. No se sigue adelante. ¿Sí o no, Ricardo? ¿Cuántas cosas han pasado o cuántos proyectos has visto tú en todos estos años que, que se ven como muy prometedores, pero se acaba el dinero y ¿qué sigue? Creo que, bueno, nuevamente da para ampliar esta reflexión. México es uno de los principales receptores de turismo a nivel mundial, además. Yo creo que 4 o 5 de cada 10 visitantes que visitan América Latina tienen como destino México, ¿no? Pero hay una sobreconcentración en 5 o 6 destinos, principalmente de sol y playa, ¿no? Y creemos de que se difunde el caso de México, como puede pasar en muchas de nuestras realidades latinoamericanas, por ejemplo, nuestra diversidad, nuestra cultura gastronómica, nuestra diversidad lingüística, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo la política turística es homogenizar justamente. Ujú. Y programas que empujan a que todos tengan una certificación igual, un piso parejo. Entonces va en contra natura a lo que estamos promoviendo, ¿no? Esta diversidad, que es nuestra gran riqueza, ¿no? Por ejemplo, el sistema de pueblos mágicos que tendrá aciertos algunos, pero en principio está buscando que todos los pueblos estén pintados del mismo color, que escondan los cables de luz, que se ofrezcan una serie de servicios en todos lados, ¿no? Entonces de repente tú visitas un pueblo mágico y ya visitaste 100. Entonces, son uno de los temas que tenemos que ir cambiando, ¿no? Y justamente tocaste también pusiste el dedo en la llaga, como decimos acá, JP, que cuando hablamos de turismo nosotros, no estamos hablando de una actividad económica nada más para que los indígenas, las comunidades ganen dinero, ¿no? O sea, no es un enfoque mercantilista, es una oportunidad justamente de generar desarrollo, de visibilizarnos, ¿no? Y cuesta trabajo hacer entender a veces a las agencias de gobierno, a la propia cooperación, de que el turismo está engarzado en nuestros planes de vida.
de que lo que está atrás es la activación, el ejercicio de nuestros derechos, la protección de nuestros territorios. Y que los gobiernos, las multilaterales, etcétera, que pueden tener un rol muy importante, muy positivo para catalizar y generar cambios profundos y duraderos de cara a estos grandes pues, retos globales que tenemos, pero tienen que estar con base en entender que lo que nos estamos peleando nosotros es nuestra continuidad como pueblos en el territorio. No una meta trianual, no una meta sexenal, sino la continuidad de nuestros pueblos en territorio, nuestra cultura, nuestros valores. Eso creo que pasa, o es algo que está en común a todos, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Esa relación de que los gobiernos, incluso cooperación internacional, entienda cómo desde los pueblos indígenas de los territorios se piensa el turismo, ¿no? Creo que ahí hay algo común que traspasa fronteras, digamos. Te quería preguntar, Ricardo, ¿en qué anda la red ahora? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las necesidades, desafíos? ¿Qué andan haciendo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Gracias por consultarnos al respecto. Te comentamos que este año cumplimos en Rita 20 años. Entonces, un momento de transición muy importante. Eh, Creo que el proceso surgió desde el tema de liderazgos, con un grupo núcleo, en el camino como plataforma de pueblos indígenas con los que nos concibimos, es decir, siempre ponemos énfasis, Rita no es una turoperadora, Rita no es una ONG, Rita es una plataforma de comunidades indígenas trabajando no para los pueblos, sino desde los propios pueblos. Eh, pero estamos ahorita en un proceso donde hay grandes retos, ¿no? También este ajuste, esta relación que tenemos con estos grandes temas globales y nacionales en los que nos encontramos, ¿no? Particularmente estamos ahorita impulsando, iniciando un proceso de fortalecimiento institucional a través del relevo generacional. Es un tema que es fundamental, que lo traemos ahorita duro y duro y no vamos a soltarlo hasta que no podamos dar pasos fuertes, firmes en ello. Es fundamental. Hay jóvenes que se fueron. También tenemos muchos jóvenes que ahora están regresando y que traen ya experiencia y certificación y son licenciados, son maestros, etcétera, ¿no? Pero las comunidades no están encontrando una forma de darles digamos que recepción, darles una fuente digna de trabajo, o que llegan con ideas justamente de fuera y quieren venir a cambiar la lógica de la comunidad, ¿no? O sea, hay una preocupación muy importante al respecto, ¿no? Estamos impulsando un tema de escuela de formación de jóvenes. Otro tema que consideramos fundamental es trabajar en el reconocimiento, y no solamente en el reconocimiento, sino en un proceso de empoderamiento económico de la mujer indígena. El tema de turismo está emparejado con otras iniciativas de miel, de café, de vainilla, de temas artesanales, particularmente, por ejemplo, textiles o de alfarería, que queremos, digamos, que estar como conectando, ¿no? Ahora la pandemia también nos puso sobre las cuerdas y creo que hay un despertar, hay un reflexionar sobre el tema de cómo nos conectamos con la naturaleza, el tema de turismo regenerativo. Ahorita es un tema muy importante y es una oportunidad para nosotros para visibilizar cosas que ya estábamos haciendo. Ujú. Pero justamente adaptadas de cara a este nuevo contexto de mercado, de competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando también en iniciativas, decía, jóvenes, del empoderamiento de mujeres, de temas agroecológicos, también que tienen que ver con la suficiencia, la soberanía alimentaria, particularmente con la soberanía alimentaria, y aspectos clave que necesitamos fortalecer, que son temas de marketing digital, temas de alfabetización inclusive y de riesgos y amenazas en el uso de tecnologías, de redes. Son como algunos de los temas claves que tenemos. Y bueno, paralelamente tenemos que seguir siempre empujando en los temas de cambio climático, biodiversidad, ¿no? Recientemente se aprobó un nuevo marco global para la biodiversidad post-2020. Está en los acuerdos de París, en la plataforma de cambio climático. En la marco pasado no se pudo evaluar, por ejemplo, como metas internacionales el tema de conocimiento tradicional. Entonces, porque no fuimos consultados los pueblos indígenas y nuestras contribuciones en esos sistemas de cuentas nacionales, ¿no? Entonces sabemos que desde el turismo
podemos generar lecciones, una sistematización de buenas prácticas y demostrar cómo desde los pueblos estamos contribuyendo de manera muy efectiva en la lucha contra el cambio climático, en el mantenimiento de nuestra biodiversidad. Es un tema que es crucial y esencial para nosotros, paralelamente a los temas de promoción turística, del fortalecimiento de nuestra oferta diferenciada en turismo indígena, etcétera, ¿no? Y ese tema es muy interesante, Ricardo, porque finalmente ustedes se conforman hace 20 años atrás y el nombre, o sea, es muy, fue muy innovador para esos tiempos, llamarse Red Nacional de Turismo Indígena de México, de turismo indígena. Fue muy, muy eh, importante, creo yo, porque todo el resto se llamó de turismo comunitario, turismo rural comunitario, etcétera. Eh, y claro, ustedes se conformaron bajo el lema del turismo, pero durante bastante tiempo se han dedicado a trabajar el área de la conservación, ¿cierto? Y también yo diría que son una de las organizaciones pioneras respecto al tema del cambio climático, que a ti personalmente te ha tocado trabajar esas dos áreas, ¿no es así? Sí, pues es como en nuestro quehacer como Rita, yo veo, por ejemplo, movimientos muy consolidados de pueblos indígenas en el Ecuador, en Colombia, o de nacionalidades, ¿no? Como en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Pero para el caso de México, creo que existe una atomización justamente de este modelo, de este movimiento indígena nacional que se activa de repente coyunturalmente. Entonces, ante muchas dinámicas de tensión en nuestros territorios, justamente, no podíamos solamente quedarnos en el tema del turismo, ¿no? Siempre si bien cumplimos 20 años y dijimos, vamos a pasar como Rita, como pueblos indígenas de la protesta hacia la propuesta, de la propuesta hacia la incidencia, no podíamos encasillarnos en el tema de turismo. Sí, lo dijimos hace rato, ¿no? Nuestra lucha tiene que ver con nuestra protección, el mantenimiento de nuestros territorios, de nuestra identidad. Entonces, por supuesto que teníamos que abordar temas de cambio climático, de biodiversidad, temas de economía indígena. Hemos desarrollado protocolos comunitarios bioculturales, inclusive temas como de bioprospección, biopiratería, recursos genéticos, o el tema de trabajo con áreas naturales protegidas, ¿no? Es parte de la gama de trabajo que tiene Rita. Y creo que para nosotros el tema del turismo indígena es una ventana justamente para mostrarnos, ¿no? No solamente el trabajo de Rita, el trabajo de las comunidades, el trabajo que están haciendo los pueblos indígenas. Es que está todo relacionado finalmente, Ricardo. Si es así, o sea, todas esas áreas que tú has trabajado, relacionado también con las actividades tradicionales, con la conservación, áreas protegidas, etcétera, etcétera, todo va relacionado. O sea, el turismo trabaja con todo en conjunto. Así que creo que como organización ustedes tienen bastante que compartir con el resto de las organizaciones de América Latina y el Caribe, porque han avanzado multifacéticamente, ¿ah? En muchas áreas. Eso es muy interesante. Han desarrollado saber hacer indígena en todas esas áreas. Ujú. Y creo, Jan Philip, si me permites, que, digo, tenemos la experiencia anterior cuando se intentó conformar Red Tours, por ejemplo, Claro, ese que le proyecto, metió. quizás los auditores no van a saber lo que es Red Tours, que es todo un proceso de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es cierto? Que Red Tours viene de ahí, un programa especial que saca la OIT por ahí por el año 2000 y que dura hasta el 2008-2009. Pero logró varias cosas. O sea, de ahí también nacieron varias organizaciones, las primeras, ¿no es cierto? Ahí estaba FEPSE también, ¿no? Claro, Estaba está FEPSE, FEPSE, Tuzoco, creo también. está Rita, Tuzoco, eh, y nace de todo ese proceso y que lamentablemente después desapareció todo eso, ¿no es cierto? Se acabaron los recursos y la OIT cierra ese programa. Pero bueno, ahora con bastante esfuerzo hemos tratado de reactivar todo esto sin un eh, apoyo monetario, diría yo, Claro. pero creo que las redes están y ahora están más empoderadas también las organizaciones de base. Ya, Era ahora como una, vamos contigo.
Último, como una red de redes era, ¿no? Porque creo que Exacto. eso Claro. no lo aclaramos. Como una red internacional de las redes nacionales, ¿no? Ujú. Y creo que es bien importante recordar por qué el turismo indígena, ¿no? Turismo indígena tiene una serie de valores, una filosofía, y el construir justamente hermandad entre nuestros pueblos es parte de los postulados. Así como Rita busca que se exista una hermandad con las expresiones del movimiento indígena nacional y en diferentes regiones, también lo busca que esta conversa, este acercamiento con aliados, con pueblos indígenas, con nuestras comunidades, y saber qué está pasando con los hermanos de Tuzoco en Bolivia, justamente como mencionaba, ¿no? ¿Qué está pasando con los hermanos mapuches? ¿Qué está pasando con los compañeros ahí de Repturi en Panamá? O los compas de Turisol, etcétera, ¿no? En todo el continente. Y creo que es un tema que hace falta empujar de manera mucho más autónoma. Han habido procesos actualmente, ¿no? Algunas iniciativas acompañadas por ejemplo, el caso de la OEA, que han tenido como sus alcances positivos, pero creo que hace falta que empujáramos un espacio nuevamente internacional para congregarnos como redes y tener como una serie de reflexiones muy profundas de cara a qué clase de desarrollo o cómo estamos dirigiendo y compartir experiencias al respecto, ¿no? Yo estoy, Ahí vamos. yo me Vamos, anoto. Para sí, no, sí, lo que estamos sea trabajando necesario para estoy. esto. Yo creo que eso, para mí, yo creo que eso sería como casi como un sueño, diría, que se reactive eso, ¿no? Ujú. Que eso tome cierta fortaleza, ¿no? Y que camine. Yo cuando me acuerdo cuando leí hace bastante que había existido Red Tours, como con una melancolía lo leí y decía, mirá esto y cómo desapareció, qué lindo, ¿no? Yo leyéndolo ya cuando no estaba, ¿no? Ya cuando había desaparecido. Sí, pero mira, todos estos procesos, porque esto se ve a nivel local, nacional, bueno, y regional de América Latina y el Caribe, en todos lados se ve esto, inclusive dentro de una comunidad, que las organizaciones fallan por dos motivos. Uno, por liderazgo y segundo, por financiamiento, porque es difícil encontrar financiamiento. Yo creo que ahora el liderazgo está, que las organizaciones de base eh, han resistido y se han creado muchas más en los últimos años en distintos países. El caso de Perú, por ejemplo, no existía. De hecho, Recién los todo el hermanos de turismo, Colombia, ¿no? Los Azontic, claro, los hermanos. Colombia, Chile, o sea, hay varios que se han creado, en Panamá tampoco, todo desde el turismo comunitario. Entonces ahora, desde el turismo indígena, que bueno, hay algunas que se van a seguir llamando turismo comunitario, pero creo que el liderazgo está ahora, en este momento. Falta el financiamiento y creo que se va a lograr. Y luego de tener financiamiento, hay que ver de qué manera seguir financiando hacia el futuro, porque eso es clave para que se mantenga una organización también. No depender tanto eh, de la cooperación internacional o de que algún gobierno pase dinero para mantener esto vivo, sino que buscar la independencia, la autonomía financiera. Eso es clave para que una organización de ese tipo funcione. Y bueno, hay ideas, pero yo creo que eso es para otro capítulo de otro podcast o quizás para trabajarlo de manera más interna. Ujú. Te quería preguntar, Ricardo, un poco sobre tu historia personal o cómo empezaste a trabajar en el turismo indígena, un poco retroceder hacia tus inicios de manera personal, ¿no? Yo me siento muy contento. Digo, esto es de entrada, los procesos son colectivos, ¿no? Yo puedo contarte de mi historia personal y de mi compromiso, pero siempre me he asumido como parte de este colectivo, ¿no? Yo soy un hijo de un proceso, soy hijo de Rita. Mi padre es uno de los personas que son parte del grupo de hermanos y hermanas fundadores del proceso, ahí por ahí de los años 2000, antes de que se constituyera legalmente Rita en 2003. Entonces yo recuerdo sí que desde muy chico andaba no solamente con Rita, sino en temas de movimientos indígenas, andaba acompañando yo a los compañeros, a mi padre, que me decían, ven para acá, a diferentes eventos, sobre todo de naturaleza cultural, ¿no? Eh, y yo me hice socio formal de Rita en 2007, en 2007.
y hice incluso mi servicio social ahí con la propia organización. Yo estaba estudiando en ese entonces geografía, la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, me tocó la responsabilidad en una apuesta de relevo generacional de asumir en una asamblea en el año 2014, en noviembre de 2014. Estaba yo con 29 años entonces, ¿no? Tomando la directiva del proceso de la red. Y bueno, han pasado ya algunos años, ¿no? Desde 2014 para la fecha. Y siempre con el compromiso de seguir construyendo, de seguir aportando mi granito de arena y justo entendiendo de que yo crecí con el proceso, ¿no? De que yo tengo una serie de valores y un por qué es importante trabajar en Rita, por qué es importante cuidar este proceso, ¿no? Y algo que mencionaste hace rato, Jean-Philippe, decías que de las organizaciones que han resistido, que está el liderazgo, pero que es uno de los temas que han fallado, ¿no? Liderazgo y el tema de financiamiento. Una organización como 20 años, te puedo decir que hay un tema que tiene que ver con liderazgo, que hay que preocuparse fuertemente y decididamente por la generación de nuevos cuadros, porque la organización va ganando edad. En este momento es bien importante para nosotros generar ese proceso de renovación, eh, sin que se pierda, por supuesto, la filosofía, los valores, ese corazón y ese por qué inicia el proceso, ¿no? Sí, es clave. Así como a ti te tocó hace ya bastantes años atrás liderar, ¿no? Y fue un recambio generacional. Y claro, como dices tú, han pasado los años. Pasa rápido el tiempo, ¿ah? Y claro, ahora necesitan ustedes que vengan otros jóvenes también con nuevas ideas y va pasando el tiempo. Y, y qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder si los jóvenes no entran y no apoyan? Eso es algo también para conversarle a los jóvenes, pero bueno, todos hemos sido más jóvenes de los que somos aún, y también tenemos familias, entonces también tiene que haber un tema de, bueno, hay trabajo, ¿no? En la organización, o la organización está generando dinero, yo podré mantener mi familia, me puedo quedar en la comunidad. Están todas esas preguntas que uno se hace y que hay que buscar la forma de poder solucionar. Ujú. Em, Ricardo, ¿y qué viene eh, en el futuro para Rita? Bueno, tú conversaste varias cosas que están haciendo hoy en día. ¿Cómo ves tú a Rita en los próximos 5 años? Pues de entrada tenemos que garantizar que nuestro proceso siga siendo alineado a nuestra filosofía, alineado a nuestros valores. Creo que hay una oportunidad de hacer sinergia con muchos procesos, con otras partes interesadas, pero tenemos que tener bien claro cuál es nuestra agenda como pueblos y desde ahí encontrar las posibilidades de sumar, ¿no? Creo que es vital estas iniciativas, este impulso que tú en buena medida, Jean-Philippe, has impulsado, de conectar justamente con organizaciones de la región. Creo que es momento de pensar en fortalecer esas alianzas, en hacernos más fuertes con una sola voz. Creo que la cooperación tiene un papel fundamental, pero tendríamos que estar como orientando justamente en el sentido en el que queremos caminar, ¿no? El tema el tema de 5 años tiene que haber una red fortalecida ya a un siguiente nivel, con una base de nuevos líderes que han asumido en su comunidad los compromisos. Ajá. Creo que hemos trabajado mucho en el tema de derechos, hemos trabajado mucho en el tema de, de concientizar y trabajar y formar a nuestros hermanos, hermanas. Y el tema del aspecto económico es crucial. Tú lo dijiste también, si bien es muy importante el impulso del financiamiento que podemos tener vía la cooperación para potenciar, para desarrollar, para mejorar en muchos aspectos, el tema de alcanzar esta suficiencia propia a nivel económico es un tema que tenemos que invertirle mucho, mucho espacio, mucho recurso, mucha de nuestra energía, mucho de nuestro corazón, para que exista, sea un complemento y no depender y entonces sí poder decir que tenemos las riendas de nuestro propio proceso y que el tema económico
siempre va a ser un tema difícil, ¿no? Pero que no es lo que limita el no tener recursos de alguna cooperación o no, el que podamos trabajar, ¿no? Totalmente. Ricardo, ¿sabés qué? Me gustaría profundizar a mí, me quedé ahí pendiente cuando mencionaste lo de la escuela, ¿no? Como una de las cosas que estaban haciendo o pensando, mencionaste algo de eso, entonces, bueno, preguntarte a ver si nos querés contar un poquito más de eso, de qué se trata, si es algo que están pensando en un lugar específico, algo itinerante. Durante muchos años hemos tenido capacitaciones como temáticas en diferentes temas, desde los temas que tienen que ver con turismo, higiene y calidad de los servicios, creación de producto turístico, etcétera, ¿no? Hasta temas muy claros, muy clave como derechos de los pueblos indígenas, derechos territoriales, derechos de las mujeres indígenas, temas tan específicos como reducción de emisiones sobre deforestación, temas de bonos de carbono o recursos genéticos, ¿no? Y lo hemos hecho, digamos que presencialmente. Ahora, justamente una de las lecciones de la pandemia fue que dijimos, no nos podemos quedar parados, ¿no? Están nuestros centros y nuestras comunidades cerradas, pero no significa que dijimos, chao, bajamos cortina, nos vemos en 2 años. Tenemos que seguirnos preparando porque además este cierre generó muchos impactos en el territorio. Permitió que algunas dinámicas muy complejas de talamontes, por ejemplo, de temas de crimen organizado, se, se activaran y que pusieran en predicamento el tema de seguridad en territorio, ¿no? Entonces dijimos, tenemos que seguir avanzando. Entonces generamos una serie de seminarios, de diplomados sobre derechos indígenas, con invitados internacionales, un experto nacional, un experto local, para tratar de conectar esa parte desde lo internacional a la cotidianidad del día a día en las comunidades, ¿no? Posteriormente estuvimos trabajando con un seminario de jóvenes y creo que salieron muchas lecciones aprendidas y otras como de oportunidad. Y entonces ahorita estamos decididos a impulsar un programa de fortalecimiento. No es un proyecto, no es un seminario, un diplomado, sino estamos ahorita conceptualizando un programa integral de fortalecimiento a través de la generación de cuadros a nivel de las comunidades, ¿no? Pensamos de que vamos a iniciar justamente hacia el mes de noviembre algunas acciones de coordinación, pero la intención es tener un programa robusto, una escuela permanente que va a ser como mixto, ¿no? Tanto unas modalidades virtuales como itinerante. Sería en varias zonas, en varias regiones del país. A lo largo de todo el país y Ujú. ahora apoyándonos del Qué tema de las desafío. tecnologías. Todo un desafío, pero algo Territorio absolutamente gigante. necesario. Hey, Absolutamente necesario. hey, hay que pensar a lo grande, o si no, ¿para qué? Claro, sí, sí. Ah, siempre a lo grande. Así cambiamos el mundo. Así creo, eso creo yo. Ya, vámonos, porque aquí a mí me gusta poner, poner ¿cómo decirlo?, en una encrucijada a los otros actores. ¿Ah? Aquí estamos hablando del actor de los pueblos indígenas, que ustedes son los dueños del turismo y de las actividades que hacen en sus territorios. Pero, ¿qué pasa con el gobierno, ¿ah? Con las agencias de gobierno, tanto las que apoyan el desarrollo indígena como las que están a cargo del desarrollo turístico? ¿Cómo ves tú en el futuro próximo a estas agencias? Porque yo pienso, mira, a mí no me ha tocado hacer acciones aún en México. Pero lo que yo sí creo es que debe ser muy similar a lo que sucede en otros países, en donde existe una brecha intercultural importante de los profesionales que trabajan en las agencias de gobierno, entonces no saben cómo trabajar con los indígenas. Eso es lo que sucede habitualmente. Y con esto no quiero apuntar con el dedo a nadie, simplemente decir que eso es algo que sucede en la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de los no indígenas, pero también en varios indígenas que están, ¿no es cierto?, ya con sus mentes totalmente cambiadas porque han trabajado con el mundo occidental o crecieron dentro del mundo occidental. Entonces, esa brecha es importante y si no se reduce,
difícilmente vamos a poder avanzar hacia un proceso de reconciliación también, desde activando el turismo o utilizando el turismo como una herramienta. Entonces, ¿cómo ves tú en México esta encrucijada, este problema del gobierno o de las agencias del gobierno y qué esperarían ustedes hacia el futuro? Pues es un tema clave que siempre es de atención, pero hemos aprendido a trabajar independientemente del partido que esté en el gobierno. Nosotros tenemos claro nuestra misión, el por qué estamos trabajando y nuestras contribuciones. Uno de los temas justamente formativos de los que hablamos tiene que ver con generar las capacidades de interlocución y de incidencia suficientes para hacernos escuchar con el gobierno y con las instancias diferentes, ¿no? No solamente en la modalidad de dame, quiero exigir esto, esto está mal, sino de con resultados, con indicadores, con una forma cada vez más profesional de expresarnos y de generar esa interlocución. Creo que es uno de los temas que también hemos identificado nosotros, que tenemos que pasar como movimientos de pueblos indígenas, de esta parte que es mucho más discursiva, que tiene un peso histórico, que tiene un valor absolutamente real y un sustento, pero también hay que saber jugar en esa otra cancha y manejar el lenguaje que está manejando, digamos que, de las agendas internacionales y nacionales, ¿no? Tenemos que saber leer cuáles son las prioridades de los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales por departamento, por así decirlo, y para poder encontrar mecanismos de diálogo, es decir, lo hemos hecho algunos ensayos, hemos podido avanzar un poquito, es un ejemplo. Eh, Tu plan de desarrollo trae estas líneas, tú quieres invertir en esto, pero yo te puedo demostrar que las prioridades están en esto, y en esto, y en esto. Y no te lo estoy diciendo inventadamente. Tenemos ya una base de análisis que lo sustentan. Como pueblo nos hemos apropiado de estas herramientas de información. Ajá. Y tratar de convencer justamente de que se abran esas pequeñas iniciativas y ir colocando algunas cosas. Lo hemos hecho en diferentes momentos con gobierno. Desgraciadamente, a veces cuando hay cambio de gobierno hay que volver a empezar a generar este tema de sensibilización, de cerrar esa brecha intercultural de la que hablas, ¿no? Y siempre va a haber gente razonable, siempre van a haber algún funcionario que pueda tener esa capacidad de escuchar y de que hacen falta justamente esas alianzas, ¿no? Esas alianzas, identificar esos perfiles también dentro de los propios departamentos gubernamentales que pueden escuchar y que pueden también hacer incidencia al interior de sus propios departamentos, al interior de sus propias entidades gubernamentales, ¿no? Y la otra parte es que es difícil una organización como Rita o con los hermanos de Bolivia, de repente están tocando la puerta y posicionando algunos conceptos. Si de repente en esta unidad, en este trabajo, estamos teniendo estos diálogos, nos estamos dando fuerza unos con otros y teniendo espacios en espacios como de la Organización de Estados Americanos, con el Fondo Indígena Latinoamericano, vamos, digamos que posicionando con OMT conceptos. Entonces, en esa suma de esfuerzos, en esa suma de un proceso, creo que es mucho más fácil al tener alcance a estos espacios de interlocución a, a alto nivel, ¿no? Entonces, creo que es fundamental. Y si esperamos encontrar estos mecanismos de diálogo, de construcción, de sinergia, porque finalmente queremos avanzar hacia el mismo lugar, ¿no? Tenemos, insistí hace rato, grandes retos globales, grandes compromisos de los gobiernos por alcanzar una serie de metas de desarrollo, donde el turismo y donde los pueblos indígenas tenemos lecciones, tenemos muchas cosas que aportar. Absolutamente de acuerdo. Mira, disculpa Rubén, pero también este tema es interesante saber qué opina Ricardo. Que tú hablas de la investigación, y claro, la investigación es clave. De hecho, tú lo sabes bien también, Ricardo, que los países desarrollados, que hay países que han desarrollado el turismo indígena de una manera más profesional, justamente basado en la investigación, porque tienen datos, hay información. Y ahí la academia también juega un rol clave, un rol importantísimo. Y hay que activarla. O sea, la academia, a mí me ha tocado también ser parte de la academia, me ha tocado ser profesor.
o docente, y creo que hay que avanzar respecto a que las investigaciones sean desarrolladas de manera, eh, o sea, todo sea coplanificado desde las bases, la metodología, la investigación sea de acuerdo a las necesidades que hay en los territorios y que finalmente los investigadores sean evaluados por el impacto que tiene una investigación. Y si yo voy a trabajar en un territorio indígena, bueno, también va a haber tengo que incluir a una persona del territorio como parte del equipo de investigación, que también sea remunerado y que por supuesto aparezca también en los artículos o papers que se publiquen. Ahí creo que hay un tema fundamental que hay que avanzar hacia eso. Y en esa investigación la academia es clave, ¿ah? Creo yo. Sí, tenemos muchas experiencias, tanto positivas como negativas con las comunidades, desde las muy malas, donde el tema de la investigación, el tema académico ha servido nada más como otro mecanismo de desposesión, justamente del conocimiento, sin créditos, o temas justamente de que la ciencia sirve para la bioprospección, para la biopiratería, de manera muy instrumental, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunos análisis con sistemas de información geográfica utilizando los datos nacionales, donde de repente utilizando estas fuentes de información que tenemos, no nos dan la información que nosotros sabemos que existe. Es decir, también hay un llamado ahí para la construcción de investigación, para la construcción de indicadores, pero que sean pertinentes para los pueblos indígenas. Ajá. Cuando esto se ha dado y existe este mecanismo participativo desde la academia, desde la investigación, con los pueblos indígenas y que dice que, como dices tú, que responde a las necesidades de lo local, entonces se vuelve un instrumento extremadamente poderoso. Y esta información se la pueden apropiar las propias comunidades porque eleva sus capacidades de interlocución, eleva sus capacidades de gestión y eleva su capacidad de defensa del territorio ante amenazas, ante embates, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un tema clave, la academia es también esencial, es estratégica para este cambio de paradigma, para esta forma distinta de pensarse el desarrollo desde la visión desde los propios pueblos indígenas. Entonces yo coincido plenamente que hay toda una gran oportunidad y todo un eje de trabajo que da para mucho. Absolutamente, y de hecho es posible mezclar metodologías occidentales, que hay algunas cosas buenas que se pueden rescatar, con el indigenous knowledge, que se le dice en inglés, que es el conocimiento indígena, ¿no es cierto? Que es un conocimiento que se desarrolla de hecho en cada territorio o cada comunidad de una manera diferente y que se va transmitiendo de generación en generación. Si los pueblos indígenas pueden se levantan en la mañana, miran cómo está, no sé si hay una nube arriba de un volcán, sabe que va a llover, o si el viento está corriendo de esta manera, o si pasa un ave, etcétera. Ese es un conocimiento, pero valiosísimo, que hay que avanzar hacia esa área. Quizás también ese es un tema para otro podcast, ¿ah? La investigación en territorio Sí, indígena. sí, la academia, ¿no? ¿Cómo se relaciona la academia con los territorios indígenas? Bueno, a mí no me queda ninguna más pregunta, se nos ha ido el tiempo como siempre, que se nos va demasiado rápido, más de lo que quisiéramos. Pero bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido mucho, seguramente quienes nos escuchen lo estarán haciendo de la misma forma, así que bueno, muchas gracias y ojalá que nos sigamos encontrando. Creo que eso es importante, ¿no? Debatiendo, intercambiando ideas. Creo que también es la forma en la que podemos dar pequeños pasos, ¿no? Para un desarrollo desde la visión de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Rubén, Jean-Philippe, ha sido un placer conversar con ustedes. Es también un placer y todo un gusto que estos contenidos, yo sé, JP, que van a llegar a oídos de los hermanas y hermanos de otros emprendimientos y redes en el continente y a muchas otras personas, ¿no? Interesadas en el tema de turismo indígena y que ojalá que este proceso de podcast llegue a muy buen puerto y que dé para muchas ideas hacia adelante para construir esta unidad del movimiento indígena latinoamericano que estamos buscando.
Un gran saludo y un abrazo desde México. Muchas gracias, Ricardo. Mira, la idea es que llegue a todos los actores, a las comunidades, que es súper importante, a la industria turística, a las agencias de gobierno, a la cooperación internacional y a la academia. Quizás podemos ahí dividir dentro de todos estos actores, subactores, etcétera. Pero yo creo que con eso estamos cubriendo todo. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, es un placer conversar contigo, esta vez de manera digital, pero es mucho más divertido cuando nos reunimos de manera presencial. Así que espero que eso suceda en algún momento próximo. Un abrazo grande a la distancia y bueno, seguimos con otros capítulos, ¿no es cierto?, con otros invitados en esta aventura que emprendimos con Rubén, de hacer este podcast de turismo en territorios indígenas. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos para no perderte el próximo encuentro con más invitados y reflexiones en torno a territorios indígenas y turismo.